Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Muñiz. Les doy la bienvenida a una introducción de instalaciones eléctricas domiciliarias en un breve tutorial explicativo. Muchas gracias. Estructura del átomo. El átomo está formado por partículas diminutas. Dos de estas partículas, el electrón y el protón. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. Estos se mantienen unidos para lograr una energía de amarre. Las trayectorias alrededor del núcleo del átomo se llaman niveles, por donde circulan electrones. Cargas. Los electrones y los protones tienen pequeñas cantidades de energías denominadas cargas eléctricas. El siguiente ejemplo es de un átomo de carga negativa. Siguiendo con los conceptos de cargas, los neutrones no tienen carga eléctrica. Por esta razón son neutros. La magnitud de la carga negativa de cada electrón es igual a la magnitud de la carga positiva de cada protón. Estas cargas opuestas se atraen unas a otras. Esta atracción es la responsable de que el átomo se mantenga con sus componentes amarrados. Una manera sencilla de generar una carga eléctrica es por medio del rozamiento. En el siguiente ejemplo se puede observar que al flotar el globo se carga eléctricamente, haciendo que los electrones atraigan a el papel. Representa el trabajo realizado por la energía electrostática, llamada electricidad estática con frecuencia. Ley de Ohm es una fórmula simple donde la indicación restante te facilitará para obtener el cálculo aproximado de algún valor eléctrico específico que necesites saber cuando instales artefactos eléctricos o realices los diseños de tus instalaciones eléctricas. En el cuadro se puede ver el triángulo de despeje. V es voltaje, su unidad de medida es el voltio. I es intensidad, su unidad de medida es el amperio, y R es resistencia, que su unidad de medida es el ohmio. Recuerda que en electricidad estará aplicando valores resistivos y R cambiará por la sigla Z en valores de tensión alterna, donde Z significará impedancia y su unidad de medida es el ohmio. Las fórmulas resultantes son voltaje igual a intensidad por impedancia en voltios, intensidad igual a voltaje sobre impedancia en amperios, impedancia en voltaje sobre intensidad. Siguiendo con los conceptos, potencia es una fórmula simple donde la indicación restante te facilitará para obtener el cálculo aproximado de algún valor eléctrico específico que necesites saber cuando instales artefactos eléctricos o realices los diseños de tus instalaciones eléctricas. La fórmula, al igual que la de Ohm, tendrá los valores en un triángulo para despejar, donde potencia aparente, su unidad de medida es el volt-ampere, voltaje, su unidad de medida es el voltio, y intensidad, que su unidad de medida es el amperio. Las fórmulas resultantes son P, que es potencia, igual a voltaje por intensidad en volt-ampere, voltaje es igual a potencia sobre intensidad en voltios, y la última, que es intensidad, es potencia sobre voltaje, su resultado en ampere. Corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna, su sigla es VCA, que corresponde a instalaciones monofásicas y trifásicas, y corriente continua, que su sigla es VCC, que corresponde a instalaciones de muy baja tensión. En este cuadro se puede observar cuáles son los valores de tensión. De 12 voltios aproximados a 24 se dice muy baja tensión. Puede ser mucho menos. Por ejemplo, de muy baja tensión tendremos la pila, después tendremos 220, 380, que es baja tensión, 1000 voltios y 3300 voltios media tensión, también hasta 13200 voltios.
Y por último, la línea de 132.000 voltios a 500.000 voltios que corresponde a alta tensión. Bien, vamos a hacer una aclaración sobre algunos conceptos de 220 voltios y 380 voltios. Bien, por el momento estamos en el 2019, tenemos esos valores en la República Argentina. En los años venideros cambiarán a 230 voltios y 400 voltios con una tolerancia de más y menos de hasta 10 voltios aproximadamente. Esto está en el reglamento de la AEA y pueden revisarlo si quieren. Bien, seguimos con el tutorial. En la siguiente imagen se puede ver 3 líneas que corresponden a las líneas eléctricas de distribución de las calles que van hacia los domicilios, denominadas R, S, T y una que se llama neutro. Para hacer una aclaración, habrá otra línea que corresponde a la iluminación, pero no la identificaremos por el momento. Se denomina línea municipal a la línea que corresponde imaginariamente, si no hay algún paredón o algo que lo delimite, de la vivienda o domicilio, por ejemplo, y la parte de la municipalidad que corresponde al Estado. Continuando, vemos la bajada de línea, un neutro y una línea para monofásico y un neutro y 3 líneas para trifásico. De ambos lados tiene que tener tierras independientes con su sigla P, Protection Earth. Conexiones de protección P. Básicamente son de protección general, involucran personas, animales y descargas o corrientes eléctricas armónicas nocivas en sistemas de conexionado o bienes. Es un sistema de descarga eléctrica permanente. La corriente continua, con su sigla VCC, indica que el conductor o conductores, el polo positivo se denominará L positivo y polo negativo L negativo. El conductor o conductores medio M y el conductor de protección de tierra P. La frecuencia eléctrica en tensión alterna es de 50 Hz, es decir, 50 ciclos por segundo. Es la establecida para el transporte de energía en líneas de distribución eléctrica de la República Argentina, que también corresponde a algunos países en el resto del planeta Tierra. La frecuencia eléctrica, a su vez, tiene una tolerancia de más o menos 1 hercio. El comportamiento de las ondas eléctricas y la frecuencia corresponde a valores de tensión positivos y negativos. En este gráfico se indica cómo se corresponde medio ciclo, que sería la mitad de una onda, y luego se completa 1 Hz. La frecuencia eléctrica en tensión continua, que su sigla es VCC, voltaje de corriente continua, tiene una característica distinta porque se desplaza en el tiempo a un nivel positivo. La producción de energía eléctrica se realiza en usinas que pueden ser termoeléctricas, eólicas, solares, hidroeléctricas, nucleares y por reciclado o procesos ecológicos. Una central nuclear tiene la capacidad de producir energía en grandes cantidades. La generación eólica tiene la capacidad de producir energía a partir de los vientos. La energía solar produce energía mediante la captación de la luz del sol. Y la energía hidroeléctrica aprovecha los cauces de ríos o mares para generar electricidad. Las redes de distribución de energía eléctrica están basadas en el siguiente concepto. Primero, generación de energía. Segundo, acople al sistema interconectado, que serían en una primera instancia. Luego, por medio de líneas, se transmiten a subestaciones transformadoras,
se sigue bajando la tensión a transformación de energía por sectores que luego llegan al usuario. En el siguiente cuadro vemos cómo es o será este tipo de distribución. En una primera instancia tendremos un ejemplo con 4 usinas eléctricas. Estas usinas están enlazadas entre sí por medio de un sistema de red interconectado, sumando potencia a una línea general. Luego se transmite a subestaciones transformadoras de alta y media tensión, donde la energía será la apropiada para poder ser enviada por medio de líneas a transformadores en media-baja tensión para llegar al usuario final, el cual corresponde a instalaciones eléctricas domiciliarias. Bien, sin más para decirle, espero que les haya servido y vamos a seguir subiendo tutoriales, así que estén al tanto. Muchas gracias, hasta luego.